Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos, aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta leyenda, espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero que puede volverse en un ser espantoso. Esta es la historia de Roberts. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, el año 1896. Donde era muy conocido el hecho de que los Soto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Habían unos sirvientes que ayudaban en el cuidado del hijo de los Soto, Robert Eugen, del cual se decía que estaba iniciado en el arte de vudú y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gen un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Gen, incluso se dice que Robert tiene cabello de Gen y aunque parezca el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente. Gen decidió nombrar al muñeco como Robert, y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Soto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo, pero lo que era extraño era que los Soto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los Soto no estaban en casa. Por otro lado, Gen y Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Gen comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Gen gritaba. Robert lo hizo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Gen resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Gen regresó y se enteró de lo que había hecho su esposa, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gen comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades.
Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Gen incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Hasta que una nueva familia llegó a casa, y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo, e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con los demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña muerta de miedo señalando al muñeco sobre su cama alegando que trataba de matarla. Solo te deseo que nunca te encuentres con esta criatura. Adiós.